Bassem Tajieldin es un miembro activo del Partido Comunista de Venezuela, quien suele ser presentado como analista internacional. Es hijo del embajador de Venezuela en Libia, Afif Tajieldin, y autor de la judeófoba obra literaria La venganza sionista contra Chávez. Tajieldin declaró que los judíos están fuera de la humanidad y que Israel es el peligro más grave para la paz mundial. Mi nombre es Bassem Tajieldin y estamos aquí apoyando las manifestaciones en contra del Estado criminal, sionista, racista de Israel. Yo estaba observando que tienes un mapa, que quisiera que nos explicaras un poco qué es lo que significa, qué es lo que hay aquí. Este mapa es muy representativo, amigo, ya que deja vernos cómo era Palestina antes de la declaración o de la partición creada por las Naciones Unidas y posteriormente a ella. Vemos entonces Palestina en 1946, claro, esto es un mapa, quiero explicar que data desde el 49 al 60, al 67 y progresivamente, desde el 46 al 2000. Y aquí vemos, antes de la invasión, en el 46, antes de la declaración de la partición de Palestina por Naciones Unidas, Palestina, que era lo que existía, la histórica Palestina, la Palestina de la Biblia, la Palestina de los medios, de la Palestina del mundo, de los pueblos del mundo, porque hay que también dejarlo claro, Palestina pertenece a la humanidad, no pertenece solamente al pueblo palestino. Era totalmente lo que hoy conocemos o quieren hacer conocer como Israel, totalmente, lo que está en oscuro, totalmente. Y los puntos blancos que se asemejan allí pertenecían a las colonias de judíos que habían estado emigrando sucesivamente desde mucho antes de la guerra, desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, desde mucho antes de la llegada de Hitler. Ya existía el plan sionista de traer a todos los judíos de Europa y crear el Estado de Israel sobre la Palestina, Ellos fueron recibidos por los palestinos con los brazos abiertos. Nunca se imaginaron los palestinos que iban a expropiarle y a confiscarle su tierra. 1946 muestra el mapa, vemos a todo el Estado y algunas colonias de judíos. Hay que también dejar claro que son europeos de religión judía. No son ni siquiera judíos que pertenecieron en el pasado a los grupos semitas que anteriormente habitaron por esta tierra. No, nada que ver. Son europeos asimilados a la religión judía en los siglos VII, VIII, que ya eso ya pertenece a otra historia que no cabe aquí redactar. Se produce entonces la ONU, la resolución de la ONU y la partición de Palestina. Se le otorga, según las naciones, una resolución ilegal, inconsulta a ese pueblo originario, y se le da entonces la parte de ese territorio a los europeos judíos que emigraron. Y vemos entonces este mapa que se refleja en 1947. Lo blanco representa entonces a lo que pasó a conformarse el Estado de Israel, y lo negro sería lo que le pertenecería al Estado de Palestina. Vemos que existía cierta continuidad de territorio y cierta proporción importante hacia los palestinos. Pero Israel, el sionismo no se quedó así. El sionismo quiso continuar, porque su plan es eso, su plan es la expansión y el dominio de todo el territorio, ni siquiera de Palestina, sino de más allá, y después te lo explicaría. Llegó el año 67, vemos que Palestina pierde su parte norte y la parte cisjordana se reduce aún más. Y luego hasta el año 2000, como se muestra en el mapa, donde vemos que Palestina es arrebatada casi totalmente y se crean como una especie de guetos, como bien lo definía Indu Anderi, en todo el territorio de Palestina, donde allí se concentraría a los palestinos, en estos puntos oscuros que vemos en este mapa. Y todo pasó a ser parte de... Disculpa, esto pequeñito que está acá es la Franja de Gaza. Sí, esto pequeño que se muestra aquí es la Franja de Gaza, y esto es la parte de Cisjordania, lo que quedó bajo el control de esa llamada autoridad palestina. Vemos entonces que no existe un Estado palestino como tal, como mandaba la resolución de la ONU.
sino más bien una autoridad como una gobernación, una alcaldía. Ni llegan a alcaldía porque no administran los recursos ni tienen facultades como las tendrían cualquier alcaldía, porque diariamente son arrebatados, son bombardeados, son eliminados de esas facilidades. Oye, y el famoso muro del que tanto se habla, que tengo entendido que Israel ya tiene construido como el 80%. Ese muro, fíjate lo grande que representa, que ese muro abarca una distancia desde Caracas hasta Maracaibo. Es increíblemente grande, es una distancia bastante, un muro que rodea, claro, no es en línea recta, son varios trozos de muro que están rodeando a las colonias, concentrando a lo que llamamos una especie de gueto. Rodean a las colonias valga la redundancia, de colonos judíos en la zona, y dejan aisladas, incomunicadas a toda la parte que pertenecería a Palestina. Fíjate que Palestina no tiene comunicación ni con mar, no tiene comunicación con nada, y estarían rodeados ya por esa especie de... Tengo entendido que hay ciudades, inclusive la propia Belén, ¿no? donde según la tradición nació Jesús, que está rodeada por 3 muros, o sea, en 3 de sus 4 lados está rodeada completamente por un muro, ¿no? Fíjate, la iglesia de la Natividad, donde nació Jesús de Nazaret. La iglesia de la Natividad también se encuentra rodeada y sitiada por esta fuerza mercenaria israelí. Pero eso no está en Natividad. ¿Perdón? Eso no está en la misma. La iglesia de la Natividad. La iglesia de la Natividad es la iglesia donde guarda ahí el sitio donde nació Jesús de Nazaret. Eso está rodeada también. Y igualmente todas las zonas importantes de lo que quedó de la histórica Palestina están rodeadas. Lo otro que tengo entendido es que muchos palestinos viven en Palestina, detrás del muro, pero tienen que trabajar en Israel. Sí. Que todos los días tienen que estar pasando, saliendo, los llamados checkpoints. Checkpoints son los grupos de seguridad, las alcabalas de seguridad de las fuerzas israelíes en la zona. Y todos los días tienen que estar pasando para poder trabajar y recibir sueldo de explotados, sueldo de esclavos en los sitios donde pueden conseguir trabajo, donde algunas empresas sionistas les otorgan trabajo, pero bajo las condiciones de explotado y sin reclamar nada, totalmente, son esclavos en sus propias tierras. Ahora también tengo entendido, de hecho la señora nos mostraba un cartel de que hay judíos, hay muchos israelíes y muchos judíos que no están para nada de acuerdo con esto que está ocurriendo. Fíjate, esta es una organización precisamente Nacurta, se llama Nacurta, esa funciona en los Estados Unidos. Ellos, por cierto, han estado aquí en Venezuela una vez que se hizo un evento con relación a la causa palestina. Ellos estuvieron aquí presentes, una representación de ellos. Ellos son grupos europeos de religión judía antisionista. Aquí el cartel muestra End of Zion. Zion es fin al sionismo, es igual a la paz. El fin al sionismo es igual a la paz, lo que quiere decir aquí en esta. Y son grupos que se han hecho solidarios con la causa palestina y están